len Listang un tayin piu ke Listang un tayin kalul Listang tayin angel Listang tayin longko tayin puyo kafe Chesamun kumene wen Kaming la melu afen Pengen chino te casual Pengen chine wen tulal tayin piu ke rume manin kulei Como si fuera un sol naciente que a poco volviendo a ser fuerte al origen volviendo, voz de mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, voz de mis ancestros, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, voz de mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, voz de mis ancestros, todos nuestros sueños Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza. Todes y a todos. Para iniciar, primero saludamos esta instancia en nombre del Observatorio de Medios y Movimientos Sociales, el FIC Wallmapu y la carrera de Periodismo de la Universidad de la Frontera. Agradecemos también la presencia de Ingrid Conejeros, Alejandra Parra y Camila Delgado, que hoy conforman esta primera ronda de conversatorio, quienes presentan también como candidatas a constituyentes por Wallmapu. Antes de comenzar, daremos paso al saludo por parte del observatorio y de la carrera de periodismo. Chaltumay Paloma, Echagupaín Pulamien, Compuche, Incheta Stephanie Pacheco Pailahualpiñen, Ta Quimelfe, carrera de periodismo, cada directora del Observatorio de Medios y Movimientos Sociales. Agradecerles a las invitadas la concurrencia hoy, a las Lamien, y también agradecer a los y las espectadoras que se conectan ahora un día viernes desde la carrera de periodismo y también desde el observatorio. Estamos comenzando con el primero de los conversatorios, que dentro de los objetivos, también en alianza con el FIC Wallmapu, el objetivo de estas actividades es justamente que las y los candidatos de nuestro conocer los detalles de los programas, de las distintas ideas que los y las candidatas están llevando. Y por lo tanto, al menos desde el observatorio, en nuestro rol de combinar lo que tiene que ver con movimientos sociales y medios de comunicación, estamos dando este espacio a la información, al debate, al NUTRAM, y también desde la carrera de periodismo, que justamente comparte también estos ideales y estos principios. Eso, Paloma, echa el tomay.
Bueno, igual para mencionar también que hoy las precandidaturas independientes pudieron inscribirse, por lo que solo faltaría la confirmación oficial del CERVEL para que ya puedan ser candidatas o candidatos oficialmente. Razón igual por la que hoy no nos podrá acompañar Eduardo Rapimán, debido a que, bueno, surgió un inconveniente. Y antes de continuar y dar paso a la presentación del espacio, queremos denunciar la violencia sistemática por parte del Estado hacia el pueblo mapuche, donde ayer, el día en que se encontraba, se condenaba a los implicados en el asesinato de Camilo Catrillanca, no permitieron ingresar a su familia a Angola a presenciar la sentencia, mientras paralelamente se desataban allanamientos a punta de represión y balas en múltiples comunidades del territorio, con más de 800 efectivos policiales, helicópteros, drones y armamento de guerra, montando un show mediático que busca seguir criminalizando la protesta y la lucha incansable de un pueblo que resiste. Reprochamos las políticas de violencia policial y además la parcial cobertura de la prensa tradicional, la cual pasa por alto normas básicas de ética periodística y contribuyen también a profundizar esta estigmatización y el racismo. Siendo enfática en esto, les comento más o menos la estructura del conversatorio. Tendrá una duración aproximada entre 1 hora 15 a 1 hora y media, tiempo en que se plantearán 4 preguntas a la candidata en este caso, y se considerará un plazo de 4 a 5 minutos para cada una pueda dar su respuesta, y terminada la ronda de preguntas se procederá a responder algunos comentarios, dudas o cuestionamientos que vaya haciendo el público que está siguiendo la transmisión, y para finalizar con un breve espacio de palabras finales en el que las candidatas realizarán un comentario con respecto a un tema que estimen conveniente, o propaganda o campaña. Y para ya dar paso a esto, continuamos con la presentación de estas 3 mujeres luchadoras del territorio. Primero, Ingrid Conejeros Montesino, madre de 3 hijos, profesora básica y educadora diferencial, tejedora en telar mapuche, monitora en distintos talleres, defensora de los derechos humanos y dirigente por la defensa de los presos políticos mapuches. También nos acompaña Alejandra Parra, integrante de la Red de Acciones por los Derechos Ambientales, RADA, y la Red de Defensa de los Territorios, activista socioambiental de la región igual y bióloga en gestión de recursos naturales. Y también contamos con la presencia de Camila Delgado Troncoso, madre trabajadora, antropóloga, militante trotskista del PTR y feminista socialista de la agrupación Pan y Rosas. Continuando posterior a las presentaciones, iniciaremos con la primera ronda de preguntas, y la primera pregunta, o sea, más que una pregunta, es que profundicen un poco en las expectativas y en los balances del plebiscito en la región, considerando las características que ésta tiene y la élite político-económica del territorio. Para partir me gustaría comenzar con Ingrid. Bueno, Mari Compulamien, Chagupaín, Chaltumay, Taim Manelumun, muchas gracias por esta invitación, gracias por la conversación y por la posibilidad de tener espacios para conversar respecto a estos temas. Es muy importante que podamos comunicarnos y que podamos también entregar información valiosa respecto a este proceso. El análisis ya hace rato lo hicimos respecto al plebiscito. Me imagino que está enfocado a lo que pasó en octubre. Para nosotros fue bien importante lo que sucedió ahí. Pronosticábamos un avasallador triunfo del apruebo, y así fue. Pero lo que más nos llamó la atención es cómo cambió un poco la dinámica electoral en la región. Y eso para nosotros es bastante significativo, porque en una región y comuna, además, Temuco, en donde habitualmente gana la derecha,
y donde sabemos que el fascismo está instalado, y está instalado no solamente en las estructuras coloniales que nos gobiernan, sino que también en las personas y dirigentes que son parte de eso, o sea, autoridades del gobierno, como lo es el exalcalde Miguel Becker. Entonces, respecto a eso, nos llama la atención que haya obtenido un gran porcentaje de la prueba, que haya ganado primero que todo esta opción, considerando, digamos, la historia que tiene nuestra región. Y lo que más nos llamó la atención también fue el ver el proceso dentro de los espacios en que nos movimos, en donde pudimos observar que fue mucha juventud a votar, y eso también creo que es una situación que no se venía dando en las últimas votaciones. Creo que está cambiando un poco el tipo de electorado, o sea, y de votante en este caso. Creo que hay... eso también propicia nos puede dar un poco más de expectativa de cambio en las políticas que se vienen, en las diferentes elecciones que se vienen, y creo que de acuerdo a eso hay que trabajar respecto al mayor nivel de participación. Creo que esa es una de las tareas transversales de todos los candidatos que estamos por cambiar el modelo, que queremos cambiar este modelo que tanto daño nos ha hecho, y que queremos cambiar la dinámica y la correlación de fuerzas también que existe en los distintos estratos del poder aquí. No existe mucha oposición a los gobiernos que han habido, más bien es como una élite política que se mantiene y se autorreproduce. Entonces lo que hay que hacer ahora es intervenir este espacio, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, intervenir con nuestras propuestas que puedan resultar un poco fuertes y radicales, pero esa es la tendencia, yo creo, hacer lo que realmente pensamos que es correcto y proponer lo que realmente sentimos que es lo mejor no solamente para el pueblo mapuche, sino que también para los otros pueblos. Y creo que esa es nuestra misión, así como en general, propender al voto, a que las personas participen, no solamente que lleguen a votar, sino que también exista participación dentro de las candidaturas. Esa es nuestra propuesta, por lo menos, en donde queremos que las personas que se han sumado ya y las diferentes organizaciones y colectivos que se sumen, también participen de la creación del programa. Ya tenemos una base, ejes temáticos mínimos, pero también queremos que hayan aportes de otras colectividades, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido hay que llamar a la participación, pero no solamente al voto, sino que tiene que haber una participación desde el primer momento. Nosotros ya estamos gestando nuevos movimientos políticos al invitar a actores políticos que antes no se adherían al tema electoral, y ahora nos estamos adhiriendo a este proceso porque creemos que hay una esperanza allí, que hay una posibilidad. Entonces, en ese sentido, llamar a una amplia participación, pero también con mucha información, con mucha herramienta para que las personas puedan decidir correctamente o a conciencia, de acuerdo a su forma de ver el mundo y a qué propuesta de las distintas candidaturas adhieren. Pero creo que esa también es darle un poco la vuelta a la forma un poco perniciosa que ha manejado este modelo para elegir candidatos que les convengan. Entonces nosotros queremos ir por la información, por la educación, hacer pedagogía constituyente, es una de las propuestas, en donde queremos que la gente entienda el proceso, más que pedir y ir por vote por mí como un eslogan, sino que invitar a participar y hacerse consciente de qué es lo que significa este proceso, porque es sumamente importante este proceso. Entonces, esa importancia, esa relevancia queremos transmitir a todos los que nos quieran escuchar, y esa va a ser parte de nuestra campaña, una campaña que tienda a la educación, a la conversación, al diálogo, y que podamos ir en ese marco exponiendo nuestras ideas y nuestra propuesta que tiene que ver con lo mapuche de base, pero también se enlaza y converge con las demandas del pueblo chileno y los otros pueblos.
Eso. Chaltumay Lamien, muchas gracias. Continuamos con Ale Parra. En cuanto a las expectativas y el balance del plebiscito en la región, y bueno, como Ingrid igual aprovecho de tocarlo, quizás si quieres igual mencionar aspectos que quieras relevar de tu candidatura o temáticas centrales del programa. Bueno, primero que todo saludarles. Buenas tardes, compañeras, Mari, Compulamien. Saludar también a la gente que está en sus casas participando de este conversatorio. Y bueno, coincido bastante con el análisis de Ingrid. Cambiaron notoriamente las dinámicas de votación en la región. No sé cuándo había sido la última votación, elección o lo que sea, donde no haya ganado la derecha en la región de la Araucanía. Yo creo que antes de la dictadura habrá sido, con suerte. Entonces, fue algo realmente histórico, adicionalmente al hecho histórico, ¿cierto?, de votar en un plebiscito por cambiar la Constitución, que tampoco había ocurrido antes en Chile. Fue histórico que la región de la Araucanía ganara la opción por el apruebo y perdiera el rechazo, que es la opción de la derecha, digamos, que ha ganado todas las elecciones en la región de la Araucanía en los últimos 40 años. Y eso fue aparejado también con un aumento en la participación de votantes, como decía también Ingrid. Se dieron filas de votantes y atochamiento de los locales de votación, cuestión que yo no había visto en mucho tiempo, por lo menos desde que el voto es voluntario. Nunca más existieron filas afuera de los locales de votación, y para el plebiscito por el cambio de la Constitución habían filas, lo que significa que hubo un mayor flujo de personas, mayor afluencia de votantes, aún estando en pandemia, ¿cierto? Y en cuarentena, Temuco, en ese momento. Y lo que demuestra que hay un proceso también de repolitización de la población, que es producto obviamente del estallido social, que masificó las movilizaciones políticas en Chile, pero también es producto de una maduración en el tiempo de las organizaciones, de los movimientos sociales que venimos trabajando desde hace más de 10 años en la región, y también venimos trabajando no solo cada cual en su ámbito, como por ejemplo yo en el ámbito de los derechos ambientales, sino que nos hemos ido vinculando entre los distintos sectores de los movimientos, y hemos ido entrecruzando nuestras luchas, fortaleciéndonos mutuamente, apoyándonos mutuamente, y así es así como nos encontramos con Camila y con Ingrid frecuentemente en las calles de Temuco, en las protestas, en las marchas, en las movilizaciones, en las demostraciones, porque hemos ido acercándonos entre los distintos movimientos que en algún momento fueron como sectoriales, pero que hemos ido confluyendo y finalmente concluyendo que el origen de nuestros males es un origen común, ¿cierto? Y eso también se ve reflejado, creo yo, en el resto de la población, que ha ido comprendiendo esto, aunque no se vincule directamente y participe en organizaciones. Ahora, de todas maneras, en la región de la Araucanía fue donde el apruebo ganó por el margen más estrecho. Fue el porcentaje menor, digamos, de apruebo en todo Chile, tengo entendido. Lo que, bueno, demuestra el gran desafío que fue vencer con esa opción, demuestra todo el poder que todavía tiene la derecha acá en la región, la capacidad que tienen también de cooptar a mucha gente, porque sabemos que acá ocurren fenómenos del siglo pasado, ¿cierto?, donde
donde los patrones, los dueños de fondos, los latifundistas tienen gran influencia sobre sus trabajadores y los presionan o los obligan muchas veces o los amenazan o los premian para que voten por la opción de los grandes terratenientes en el fondo. Y esa influencia todavía es bastante notoria acá. La región de la Araucanía es muy, muy particular en muchos sentidos, ese es uno de ellos, ¿cierto? Pero es una razón más por la que la lucha acá es tan fuerte y hemos estado en movilización permanente desde mucho antes del estallido social, y sobre todo en las comunidades mapuche que vienen sufriendo la represión. Terminada la dictadura, digamos, no terminó la dictadura para las comunidades mapuche que están luchando por la devolución de sus tierras. Y muestra de eso es la violencia absurda, incomprensible, descabellada que ocurrió ayer en Temucuicui, donde 800 efectivos policiales ingresaron a una comunidad. Es algo que a mí no me lo logro imaginar. Es como, no sé, 2 cuadras, 3 cuadras de policías armados. Vimos imágenes de gente sangrando profusamente, con su ropa empapada de sangre, de niñas siendo detenidas por fuerzas especiales, por PDI. Todos esos absurdos ocurren en esta región y en ninguna otra, y parece que esta región tuviera un régimen de derechos distinto al que ocurre en todo el país, cuando en Chile el poder está sumamente centralizado. Entonces sabemos que lo que ocurre acá también son decisiones que se toman a nivel central y que se ejecutan simplemente en esta región por quienes son nominados por el gobierno central para ejercer el poder acá. Así que, bueno, todos esos son los desafíos que tenemos para el futuro con las nuevas elecciones, donde no solo se van a elegir constituyentes, sino también gobernadores democráticamente, y ahí también tenemos un desafío de lograr cambiar allí quién va a ejercer ese poder en la región. Muchas gracias, Ale. Continuamos con Camila Delgado. Para la gente que se viene sumando a las transmisiones, repito la pregunta. Bueno, estamos reflexionando en cuanto a las expectativas y el balance de lo que dejó el plebiscito en la región, ¿cierto? Considerando principalmente las características que tiene esta. Dale, Cami. Sí, bueno, yo como un poco para poner otros elementos, porque concuerdo en varios aquí con Alejandra e Ingrid respecto, digamos, al arrasador expresión del apruebo en un escenario además que venía con una tremenda, una tremenda demostración de fuerza en las calles. O sea, no podemos pensar, digamos, que íbamos a llegar a ese escenario electoral sin haber tenido un proceso de octubre, o sea, sin haber tenido asesinado en las calles, mutilado en las manifestaciones, una brutal represión que desató el Estado de violaciones de derechos humanos, y que de cierta forma yo ahí quiero como un poco quizás ir a la contradicción en definitiva que tiene el proceso, que surge por un acuerdo por la paz y la nueva constitución, en un marco donde precisamente las movilizaciones estaban llegando al punto más álgido. Recordemos que se dan posterior a uno de los paros más históricos que tuvo la clase trabajadora, que es el 12 de noviembre, y donde precisamente fue un momento histórico donde se tenía planteado, digamos, la caída de Piñera, que era una de las grandes demandas que estábamos poniendo en las calles.
Y a partir de esa tremenda demostración de fuerzas que pudo poner por delante la clase trabajadora, la juventud, recordemos que fue una jornada que uno a recordar se le paran los pelos de barricadas en todos los puntos del país, manifestaciones históricas, generaciones que se encontraron en las calles. De cierta forma, lo que demuestra también ese pacto por la nueva paz, por la paz y la nueva constitución, es que se desvía institucionalmente una fuerza que realmente pudo haber acabado con el gobierno de Piñera, y creo que desde ahí también parte un poco críticamente frente a lo que significa también todo este desvío institucional que además deja fuera a los protagonistas, a las protagonistas que eran precisamente los secundarios que saltaron los torniquetes. Entonces creo que, de cierta forma, creo que no hay que olvidar ese punto, porque nos sitúa, digamos, un poco del origen y de cierta forma también el recorrido que espera este sector, digamos, amplia gama de políticos que los vimos trabajar por primera vez hasta las 4 de la mañana, ¿cierto? Porque estaba desde la derecha hasta sectores del Frente Amplio, en donde quisieron ordenar de cierta forma este proceso que se le estaba desbordando, en donde ya no había un respeto ni por la institucionalidad, digamos, parlamentaria, ¿cierto? Ni siquiera por las instituciones policiales. O sea, incluso llega un momento en que se declara en total rebeldía al pueblo ante incluso los despliegues militares que buscaban reprimir las manifestaciones. Entonces, claramente, una de las desesperadas medidas que busca el régimen en ese entonces es llegar a este acuerdo en donde se busca institucionalizar este proceso y busca, obviamente, sacar esa fuerza de las calles y canalizarla en las urnas. Entonces, digamos, el brutal arrastre que hubo de los apruebos es precisamente esa masividad que vimos en las calles, o sea, incluso en términos numéricos tiene coincidencia. Y bueno, y a partir de ahí, creo que fijándonos desde ese punto, para mí la perspectiva que tengo del balance y de la proyección que podemos hacer es totalmente igual un estado de alerta constante, una sospecha permanente de que este proceso realmente, si no lo hacemos en las calles y en la movilización, presionando, digamos, posiblemente muy poco se pueda cambiar, porque hoy día, digamos, uno de los grandes lemas que tiene este proceso, y que lo vemos también incluso en la boca de quienes mantuvieron la herencia de la dictadura, es que vamos a acabar con esta herencia, ¿cierto?, de esta constitución de Pinochet. Sin embargo, bien lo mencionaba Alejandra al principio, es un proceso que está trabado totalmente por parte de los empresarios, o sea, incluso lo vemos en los tratados internacionales y que incluso amarran este proceso a poder discutir los temas de fondo, que son, digamos, directamente tocarle los intereses a los empresarios y a los capitalistas del país, en donde nuevamente se deja fuera el proceso para postulación de candidatos a quienes protagonizaron, digamos, todo este estallido en un momento, y que después se despliega a diversas generaciones que salieron también a luchar. Entonces creo que también hoy día, si bien el proceso expresó ya en tan solo las candidaturas, es decir, toda una dificultad por parte de poder inscribir candidaturas independientes en un proceso aparte de pandemia, en donde vemos que además también los recursos materiales que tienen los candidatos que están asociados a estos partidos políticos tradicionales, sabemos que tienen vinculaciones con los empresarios, no tienen que andar sacando fotocopias, posiblemente tengan bastante dinero para hacer sus campañas, digamos, son quienes el día de mañana también nos va a tocar enfrentar la dura batalla de la lucha contra el 2 tercios, porque es ahí también yo digo que es la madre de todas las batallas, porque de cierta forma es lo que va a impedir discutir los temas de fondo, o sea, las pensiones, bueno, los mismos temas de las aguas, que ellos son los mismos dueños de las aguas, el tema de la educación, de la vivienda, o sea, en el 2, cuando nos toquemos discutir esos temas, van a ser estos mismos personajes que van a tener todo su aparataje electoral detrás, con todos los recursos financieros que tienen, en donde van a estar totalmente
cerrados a poder discutir, y eso ni siquiera es poder abrir la discusión, o sea, el 2/3 es así, si esta minoría decide que no se discute y no se discute, y así es el proceso, así son las reglas del juego que ellos inventaron. Entonces un proceso muy complejo en donde realmente no podemos depositar la esperanza en la institución como primera cosa, en donde tenemos que utilizar estas tribunas para hacer un fuerte llamado a retomar las calles, a retomar las movilizaciones, y donde además también tengamos claridad de que a partir de este proceso muy difícilmente acabemos con la herencia de Pinochet, porque hay detrás de ello muchos intereses empresariales, muchos, o sea, veamos incluso lo mismo de la AFP, o sea, más allá de que los retiros son medidas parches para subsanar hoy día una situación muy compleja en las familias trabajadoras, pero sabemos que incluso la misma lucha contra la AFP implican incluso capital extranjero, o sea, es una lucha abierta incluso contra los empresarios imperialistas. Entonces creo que es importante también dar cuenta de que no se viene fácil y que sin movilización vamos a, digamos, a hacer una pequeña cosquilla al modelo y no a cambiarlo de raíz, que es lo que por lo menos desde nuestra lista es lo que pretendemos igual. Sabiendo que no es el proceso que va a dar ese resultado, sino un proceso más profundo de retomar lo que iniciamos en octubre. Muchas gracias, Camila. Bueno, mencionar también a quienes nos vienen siguiendo en las transmisiones de Facebook e Instagram que pueden ir haciendo preguntas, que al final de la ronda estas preguntas que ya están previstas se van a mencionar. Bueno, y para continuar con la segunda pregunta, respecto a la relación del Estado chileno y el pueblo nación mapuche, cuando hablamos de plurinacionalidad, autonomía, autodeterminación o descentralización, ¿hacia dónde apuntan sus estrategias políticas? Continuamos con el mismo orden de Ingrid, Ale y Cami. Gracias. Bueno, igual hay hartas cosas que hablar respecto a estos temas, son grandes temas. Nosotros, desde nuestra propuesta política, estamos partiendo precisamente de las demandas ancestrales del pueblo mapuche. Esa es nuestra base para iniciar este camino y para también poner estos temas en la constituyente. Primero que todo, estamos hablando nosotros de un reconocimiento histórico. Vamos a traer en este periodo de candidatura y ojalá en la constituyente, vamos a traer la memoria. Y eso quiere decir que vamos a traer aquí lo que fue la fundación de un Estado sobre un territorio que no le pertenecía, o sea, el robo y la usurpación y el genocidio. Esos tienen que ser temas que se deben conversar, que se deben exponer y que debe haber un reconocimiento histórico de esta barbarie que ocurrió no solamente contra el pueblo mapuche, sino que contra otros pueblos también del territorio. Entonces, esa va a ser la manera en la cual nosotros pensamos que se puede abrir un camino. Si es que existe por parte del Estado como una estructura colonialista, hegemónica, patriarcal, capitalista ahora, creemos que puede existir un avance en el sentido de que esto nunca ha sido reconocido. O sea, de que estamos hablando de procesos que son nuevos, y de que dentro del tema constituyente todo entra, hay posibilidad para desarrollarlo todo. Entonces no nos vamos a poner límites nosotros como pueblo mapuche en qué ponemos y qué no ponemos. Queremos partir desde la base de este gran conflicto que hay ahora y que no es un conflicto que nace desde el pueblo mapuche, sino que nace de lo que acabo de mencionar, usurpación, robo y genocidio. Y eso hasta el día de hoy se sigue replicando en menor o mayor escala. Entonces, este sistema lo que ha hecho es permitir que se siga con este colonialismo, con esta usurpación histórica, y que no se restituya el territorio que las comunidades ancestrales siguen exigiendo, porque esa es una demanda histórica.
Entonces lo que vamos a primero exigir es que exista un reconocimiento histórico. Hay algunos avances en algunos documentos, se han hecho cierto análisis de esa situación, pero dentro de la Constitución no existimos prácticamente, y mucho menos existimos en esta Constitución de Pinochet, ni va a haber un avance con esta Constitución que existe. Por eso es tan importante nuestra participación allí, porque nosotros queremos que los temas sean tocados desde la raíz, sin temor a tomar los temas, porque eso, en el fondo, puede permitir que exista un camino de restitución, de reparación, o sea, que se pueda ver de qué manera se repara este daño. O sea, en el fondo aquí hay una relación entre pueblos. Cuando los pueblos tienen alguna situación de daño que no se ha subsanado, es difícil que sigamos caminando juntos, es difícil que nos miremos de igual a igual, porque siempre va a existir esa herida que no se ha cerrado, que no se ha mirado. Entonces, cuando nosotros lo proponemos, creemos que hay mucho apoyo desde el pueblo chileno consciente, que se ha manifestado incluso levantando nuestra bandera, reconociendo nuestra lucha ancestral y reconociéndonos nosotros como un pueblo en resistencia constante, como un ejemplo también, y eso queremos rescatarlo. Entonces, en este proceso que yo te decía adelante, que es un proceso pedagógico a la vez, es importante que lo pongamos como un tema. Y como bien decía Camila, nosotros ahora tenemos una vocería, o sea, todas las candidaturas, más allá de dónde provengan, de su origen, del pueblo que sea, tienen la posibilidad de poner temas que son importantes para cada uno tratar, y para nosotros es súper importante la historia, la memoria, el reconocimiento, y ojalá iniciar un camino de reparación. Y ese camino de reparación sí o sí tiene que pasar por restitución territorial, autonomía y libre determinación. Y esa libre determinación es súper importante decirlo, que nosotros lo ponemos en la mesa, no solamente como libre determinación para el pueblo mapuche, porque si bien es cierto, cuando se habla de estos temas se asocia mucho a la causa mapuche, pero no, la libre determinación puede ser perfectamente para cualquier pueblo. Cualquier pueblo tiene derecho a la libre determinación, y el pueblo chileno y los otros pueblos originarios también tienen derecho a poner estos temas. Las autonomías no son autonomías de solamente un pueblo, también pueden ser autonomías territoriales. Y de hecho, esa es la gran dificultad en la economía de Chile, porque se ha impuesto un modelo homogéneo, extractivista, para todo el territorio, y no se ha considerado la vocación de los propios territorios. Por eso tenemos desastres ecológicos, como se les llama, por eso tenemos zonas de sacrificio, porque no se respeta la vocación de los territorios y lo que quieren cada comunidad para su territorio. Entonces nosotros, cuando enfrentamos estos temas, queremos que se enfrenten de la manera más real, de la manera en donde sí exista la participación. O sea, también nosotros hablamos en cierta forma de buscar lo que no nos quisieron dar, que bien lo dijo Camila, porque cuando salimos a la calle desde el 18 de octubre exigimos asamblea constituyente, y no se nos quiso entregar ese poder, asamblea constituyente libre y soberana, o sea, que todas las comunidades tuvieran la posibilidad de expresar su parecer respecto a esta construcción de país que queremos, porque queremos refundar un país. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nos demos cuenta que el tema aquí, los temas que nosotros como candidatura vamos a poner, son temas para el país, no son temas para nosotros como pueblo, porque sabemos que vamos a enfrentar un proceso para una constitución de un país de distintos territorios. Por eso también estamos empujando la plurinacionalidad. Esto quiere decir que este territorio extenso que se llama Chile contiene en sí distintas naciones originarias, y esas naciones originarias tienen sus propias estructuras de formación, de cultura, de expresión, y esas tienen que ser respetadas. O sea, esto es un proceso muy, muy largo, muy amplio, muy ambicioso a la vez, pero si no lo hacemos ahora, si no lo planteamos ahora, ¿cuándo? Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que poner nuestras demandas mapuches, pero ampliarlas
para todos los territorios y para todos los pueblos, porque todos merecemos tener, por ejemplo, en el caso de las personas que viven en la ciudad, el derecho a una vivienda. Y que eso es territorial, eso es tener derecho a un territorio, aunque sea pequeño, aunque sea con no sé, metros cuadrados, pero es territorio. Y uno, cada ser, cada persona que nace en este país tiene que tener el legítimo derecho a habitar un territorio propio, digno, a tener una vivienda digna. Entonces, no sentimos que nuestras demandas están cerradas hacia nuestro pueblo, las abrimos, esa es nuestra propuesta, compartir nuestra visión, poner allí estos temas de la plurinacionalidad, primero las demandas ancestrales mapuches, que tienen que ver con la autonomía, la libre determinación de nuestro pueblo, el respeto a nuestro Azmonien y a nuestro Azmapu, que son las reglas y normas de nuestra vida, y si tenemos eso, vamos a poder caminar junto con los otros pueblos en este sistema plurinacional que nos va a permitir sentirnos parte de y no ajenos, respetándonos, mirando al otro como un igual, y en la diversidad, por supuesto. También ponemos temas y queremos poner temas que son un poquito más de ahora, como la plurinacionalidad y el respeto al convenio 169, que si partiéramos solo del respeto al convenio 169 tendríamos mucho, ¿ya? Y nótese que estamos hablando de leyes que el gobierno ya asumió, eso es lo que estamos pidiendo, que se respeten normas que están dentro de esta orgánica constitucional de ahora y que no se han podido llevar al ejercicio, porque, por ejemplo, en los tribunales no se aplica el convenio 169, cuesta mucho que este convenio se viva dentro de las distintas instituciones, por lo tanto queremos institucionalizar el convenio 169, porque es algo que fácilmente se podría lograr porque el convenio ya está. Entonces podría ser quizá un punto de partida. Y otro punto importante que tiene que ver con lo que pasó ayer en Temucuicui y con lo que viene sucediendo hace mucho tiempo, nosotros estamos apelando a la desmilitarización del territorio. Creemos que eso es fundamental y que tenemos que abrazarlo tanto chilenos, mapuches y los otros pueblos. No podemos aceptar que para dar respuesta a problemas políticos se nos imponga la fuerza, la violencia. Eso es algo recurrente en los gobiernos de derecha y que si nosotros como pueblo seguimos aceptando, vamos a terminar repitiendo los regímenes dictatoriales. Por lo tanto, eso tiene que quedar muy explícito en esta nueva constitución, que no es posible que los gobiernos asuman respuestas militares para problemas políticos. Entonces vamos a poner estos temas como ejes centrales y de ahí vamos a ir desarrollando todos los otros temas que tienen que ver con la salud intercultural, con la educación intercultural, con el derecho, el libre ejercicio de nuestra espiritualidad, porque tenemos que decir que nuestras machis, nuestros lahuentuchefes de pronto sienten la discriminación y hay poco espacio para su desarrollo, porque también el territorio está afectado, porque poco se puede hacer respecto a cómo este Estado le garantiza, es garante de las empresas y a nosotros nos niega derechos. O sea, el territorio es de los empresarios para extractivismo, para usufructuar, y para las personas tenemos que aceptar sin pataleo que se puedan hacer e intervenir en nuestro territorio, como se ha hecho en distintos lugares, y ahí también se afecta la espiritualidad mapuche, que nosotros también hemos puesto en el caso de las y los machis, y de los ríos, por ejemplo, los temas de los ñen, que para nosotros es súper importante respetar, los espacios ceremoniales sagrados. Entonces, vamos a ponerlo todo en esta constituyente, en este espacio nuevo. Creemos que podemos ser un aporte también en el lenguaje, porque queremos poner nuestros temas, queremos hablar del Cumemonien y de buena vida para todos, no solamente para nuestro pueblo. Queremos hablar del cuidado, respeto, del Yamuún, que es el respeto al Litrofilmonien, a todo lo que tiene vida y a todos los que nos proporciona vida. Entonces hay muchos temas, pero hasta aquí me quedo para darle espacio a las demás Lamien. Chaltumay Lamien. Continuamos con Alejandra Parra. No sé si quieres que te repita la pregunta. Igual para la gente que nos viene siguiendo, dice, respecto a la relación del Estado chileno y el pueblo nación mapuche, cuando hablamos de plurinacionalidad, autonomía, autodeterminación y o descentralización, ¿hacia dónde apunta su estrategia política?
Bueno, yo creo que todos esos conceptos van de la mano, ¿no? El reconocimiento de los pueblos originarios en Chile, no solo el pueblo mapuche, debe ser no solamente nominal, sino que junto con reconocer su existencia, también se tiene que reconocer sus derechos políticos, sus derechos colectivos. Y dentro de esos derechos está el derecho a la autonomía, a la autodeterminación y al territorio. Entonces, va todo eso junto, pues, va todo eso en un solo paquete, digamos. Y eso tiene mucho que ver también con la descentralización efectiva de las instituciones del país y del sistema de gobierno del país. Porque los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios significa que ya el Estado no debería poder decidir sobre qué ocurre en los territorios de los pueblos originarios. Es decir, en los territorios de los pueblos originarios tiene que haber un sistema de toma de decisiones autónomo. Y lo mismo debería ocurrir para todas las regiones del país y todos los territorios donde no necesariamente habitan pueblos originarios, pero donde habita gente chilena o gente migrante que también tienen derecho a la autodeterminación y a la autonomía. Y a su propio territorio, como dice también Ingrid. Eso es fundamental para avanzar también en la defensa de nuestros derechos ambientales, porque el hecho de que las decisiones se tomen a nivel central y que los efectos de esas decisiones se sufran en las regiones, en los territorios, por comunidades que no reciben los beneficios de esas inversiones. Eso es lo que en el fondo permite que se tomen esas decisiones, porque los que las toman no sufren los impactos. Los que toman esas decisiones están muy lejos, están en otros territorios y no van a instalar sistemas contaminantes en los territorios donde ellos viven o en los territorios donde ellos vacacionan. No es allí donde instalan los vertederos, no es allí donde instalan las termoeléctricas, las centrales hidroeléctricas, no es allí donde ponen los tendidos de alta tensión, no es allí donde ponen las pisciculturas, las mineras, es en el territorio de otras comunidades. Entonces, cuando le damos autonomía a los territorios, también les permitimos decidir si se instalan allí o no esos sistemas de generación de energía, por ejemplo, o esos sistemas productivos, o esos sistemas industriales, porque las decisiones que se toman en los territorios benefician a los territorios y los protegen. Entonces, la descentralización y la autonomía territorial es, en el fondo, el gatillante para muchos otros cambios que se derivan de eso. Cambios en el sistema económico, en la matriz energética, porque en el fondo que los territorios tomen las decisiones de si se instala allí o no una central termoeléctrica o un vertedero, significa que hay que pensar, si no se instala, entonces ¿qué? Si no se instala una mega industria, entonces en base a qué se va a producir trabajo, por ejemplo. Y eso da la oportunidad de encontrar nuevas formas de desarrollar la economía desde los territorios y en función de las necesidades de los territorios. Ya no para alimentar una economía globalizada, capitalista, neoliberal, que destruye los territorios para producir bienes de consumo masivo que se terminan transformando en basura, que se transportan de un continente a otro, no para resolver las necesidades de las personas, sino para enriquecer a los grandes capitales. Y en cambio se empiezan a desarrollar economías locales en base a los bienes naturales comunes que hay en el lugar, en base a las necesidades de los habitantes de los territorios, y eso significa que también se hace muy necesario proteger esos territorios para poder seguir contando con ellos para seguir desarrollando esas economías a escala territorial. Entonces es fundamental que avancemos hacia allá,
para proteger no solo los pueblos originarios, sino que todos los pueblos que habitamos Chile, para proteger nuestros territorios, para proteger nuestra salud, para proteger la salud de los ecosistemas, para proteger nuestros derechos ambientales, para garantizar nuestro derecho al agua, por ejemplo, y también para reconocer los derechos de la naturaleza, que es otra cuestión que está en el programa de las organizaciones socioambientales que estamos involucrándonos en este proceso de nueva redacción de la Constitución, intentando estar adentro y afuera al mismo tiempo, digamos, en la Convención Constitucional y afuera en las calles, que, como bien dice Camila, es indispensable para que podamos lograr los cambios que necesitamos. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con Camila Delgado. Sí, ¿Te reitero la pregunta? ¿O... no, porque me acuerdo. Dale. Sí, bueno, yo creo que un poco también complementando las ideas que me antecedieron, creo que claramente la demanda de la plurinacionalidad es una demanda democrática, no es una idea radical, no es una idea loca, es una política que se ha implementado en otros estados, incluso latinoamericanos, vecinos de acá, y que de cierta forma es una demanda mínima, por decirlo así, que es una locura negarla a estas alturas, además con todo lo que plantea Ingrid, con todos los tratados que existen. Pero creo que eso mismo demuestra, de cierta forma, de que a pesar de que existan tratados internacionales como el Convenio 169, la realidad va a cambiar en la medida que existe una presión por fuera de las instituciones, porque creo que de cierta forma un poco lo que demuestra el Convenio 169 y lo ratifica en sí mismo es que los cambios que se buscan no van a ser propiamente tal dentro de los espacios parlamentarios, de los espacios de los senadores, los diputados o el mismo Estado va a conceder algo que en definitiva va a tocar intereses que hay detrás. Porque, claro, yo lo que me pregunto hasta el día de hoy, y es algo que está en total desarrollo en las discusiones que se van dando, es que si bien la plurinacionalidad puede concederse, ¿hasta qué punto o cuál va a ser la frontera que va a poner el Estado al momento en que esa plurinacionalidad toque intereses de aquí? Sabemos que en esta región gobiernan dos familias, o sea, por un lado tenemos, digamos, todo el gabinete público de la municipalidad, ¿cierto? Los cobres, los concejales, todo ese aparataje que sabemos que es visible, que sabemos que supuestamente gobiernan acá y que tienen todo, digamos, todo un aparataje institucional. Pero en esta región hay una mano negra de dos familias, que es Mate y que es Angelini, que son quienes tienen los monopolios forestales, que a tal punto que moldean el paisaje a su imagen y semejanza, o sea, todo lo que vemos acá, en parte estos problemas que hay de sequía, que hay estos monocultivos expansivos que hay en todos estos territorios, no son precisamente por las decisiones políticas de un municipio, sino que son por las presiones y los intereses que hay de estos grandes empresas forestales que además acumularon a tal punto que a partir de todo este extractivismo que hacen en esta región, internacionalizan sus capitales. Entonces, estamos hablando de que nos estamos enfrentando aquí a pequeños empresarios, digamos, estamos enfrentando incluso al sector estratégico, al segundo sector estratégico más importante del país. Entonces, no es menor también qué intereses se juegan acá. Por eso creo que en parte también, si bien es crucial cuando se habla de la libre determinación de todos los pueblos, creo que en el caso del pueblo mapuche es, digamos, un caso excepcional porque se enfrenta, digamos, precisamente a estos grandes consorcios forestales que son los que de cierta forma también gobiernan acá en esta región. Entonces, para mí la plurinacionalidad de cierta forma, como lo plantea Ingrid, puede tener también un límite en el sentido que no toque esos intereses.
y si no existe una devolución del territorio ancestral que se despojó en base al genocidio, creo que de cierta forma es una plurinacionalidad folclórica que, no, que más bien le hace un favor al Estado, porque lo que haría, digamos, sería tener todo, digamos, imagen de que es un Estado respetuoso de los pueblos, plurinacional y todo lo que sabemos que le gusta andar diciendo a Piñera hacia el extranjero, pero que en definitiva va a persistir en la militarización, en los monocultivos en territorio mapuche, en la sequía, y que en definitiva va a seguir el territorio siendo parte de estas dos familias, y creo que ahí es lo problemático. Entonces, bueno, ahí es importante también plantear, nosotros estamos por el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, particularmente también porque creemos que son ellos los que tienen que decidir. Por eso también creemos importante esa palabra del derecho a, el derecho de que ellos decidan y que no suceda que por dar la plurinacionalidad después se le esté negando a las comunidades que quieran ejercer su libre autodeterminación sin estar al alero del Estado. Porque yo creo que un poco lo que vimos el día de ayer es un poco la expresión de lo que va a suceder cuando el pueblo mapuche y todos los pueblos decidan rebelarse a un nivel de querer, digamos, recuperar lo que es suyo, legítimo. Y lo que vimos ayer fue eso, o sea, son comunidades en resistencia que han decidido ejercer autonomía. Y en ese sentido vemos que la respuesta del Estado no es decreto, no es lobby parlamentario, no es mesas de trabajo, es directamente represión. Y no es una represión pequeña, además, es una represión militar, de guerra. Entonces, ahí también creo que es muy importante plantear que esa salida, esa demanda por el derecho a la libre determinación va a implicar una lucha encarnada con el Estado, con su aparato represivo, y que probablemente sea una necesidad imperante también buscar unificar, digamos, a sectores que quieran acabar con eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los 40.000 trabajadores forestales que hay en esta región? Porque son esos trabajadores forestales también los que hoy día están bajo el alero de forestales que los precarizan, que los subcontratan, muchos de ellos también de las mismas comunidades, porque también las forestales saben jugar mucho con la pobreza de la gente, que sabemos, incluso Ingrid debe conocer mucho esa realidad, que son incluso las mismas forestales los que ponen colegios en las comunidades para también insertarse orgánicamente en los territorios. Entonces, creo que es una discusión muy profunda, muy compleja, porque implica también, digamos, cómo unificamos a esos sectores que probablemente tengan hoy día más distanciamiento que cercanía, pero que en definitiva vemos que es un mismo enemigo el que hoy día está, por un lado, secando los territorios, está militarizando la zona, está precarizando la vida de los trabajadores forestales. Entonces, creo que en ese sentido es importante también pensar eso, o sea, como que en realidad la plurinacionalidad sería una utopía si es que no pensamos en el sentido de igualar relaciones, y esas relaciones implican necesariamente chocar con los intereses que hay en esta región. Vale, muchas gracias, Cami. Por honor al tiempo, vamos a continuar rápidamente con la tercera pregunta, que dice: en relación también con el conflicto Estado chileno y pueblo mapuche, la violencia, la represión y la militarización, ¿qué propuestas tienen para frenar el abuso contra los derechos humanos por parte del Estado y sus instituciones? Seguimos con Ingrid, Ale, Cami. Bueno, yo creo que está muy enlazado esto a lo que estábamos conversando recién, a lo que acaba de señalar Camila, que claro, hay tratados internacionales a los cuales se adscriben los distintos estados, y son los gobiernos los que le van dando una dirección política a su forma de ejercer, en este caso, el poder, cómo administrar el poder. Y hemos visto que en los últimos años, después de la dictadura, después de ese terrible episodio
en el cual por la violencia se instala un modelo, llegamos a través de distintas, entre comillas, democracias, a que se sigue consolidando el mismo modelo, pero haciéndonos creer que estamos en una democracia distinta y donde se puede a lo mejor optar, elegir a cómo queremos vivir. En realidad no es así. Vivimos de acuerdo a las estructuras que nos está gobernando. En este caso, vivimos de acuerdo a una estructura capitalista y racista para nosotros como pueblo mapuche. Entonces, es difícil hablar de dar una solución respecto a un tema de la violencia que se ha instalado desde las estructuras más poderosas, desde las estructuras del Estado. Pero, nuevamente, vuelvo a decir, en este caso como propuesta política, nuestra visión tiene que ver con, de alguna forma, instalar los temas que tienen que ver con la violencia, y en cómo se puede, de alguna forma, combatir esta violencia que el Estado impone en cada situación, en donde se ven afectados sus intereses, ¿ya? Y los intereses del Estado son los intereses del empresariado, ¿ya? El empresariado es quien pone en este ajedrez político a sus peones, a sus actores ahí a trabajar y mueve el juego. Entonces, aquí en este ajedrez político son los que están jugando son los empresarios. Y la ciudadanía, los pueblos, somos quienes nos movemos como peones, no tenemos ningún poder, o sea, somos la carne de cañón de todas las políticas destructivas que se van imponiendo. En ese sentido, nuestro análisis parte de que las políticas del Estado nos van dirigido hacia el respeto de los derechos humanos. Primero que todo, hay una base importante que no ha sido considerada porque así está pensado, que tiene que ver con la educación. Y yo hablo respecto a esto porque ya llevo más de 20 años trabajando en distintos contextos escolares, en Santiago, en Temuco, en distintas comunas de la región y en lo rural y urbano. O sea, he podido observar un poco cómo es el panorama educativo dentro del país, y también porque pertenezco a agrupaciones de profesores, en donde las demandas, precisamente por la precarización que tenemos profesores, casi siempre va de la mano de las mejoras salariales y otros. Pero en nuestras conversaciones y escasos tiempos de reflexiones que tenemos, siempre analizamos que hay grandes temas que nunca han querido ser subsanados desde la educación. Y eso está totalmente dirigido. O sea, no es casualidad que seamos uno de los países en donde nunca se superan los grandes problemas de comprensión lectora, a pesar de que tengamos un diagnóstico de décadas, en donde nadie comprende lo que lee. Eso es lo que dicen los estudios. Y claro, es una realidad. ¿Por qué no se han subsanado estos graves problemas en la educación? Porque la intención es que las personas no comprendamos nuestra vida ni la vida de los otros, porque entraríamos, por supuesto, a cuestionar. Entonces, la mala educación que se ha instalado tiene que ver con mantener estas estructuras de opresión, tiene que ver con que sigamos siendo personas no pensantes, ni analíticas, ni críticas, por lo tanto podamos seguir siendo manejados y domesticados. Entonces, para nosotros un eje fundamental es que la educación de este país tiene que cambiar. La estructura educativa tiene que ser principalmente basada en valores y principios que lleven a la formación ciudadana, que lleven a la participación, que lleven a generar personas que tengan libertad de pensamiento, que puedan decidir cómo quieren vivir. Y eso desde ahí tienen que haber políticas muy claras para bajar, por ejemplo, temas tan importantes como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y eso tienen que ser políticas educativas, de frente, desde los primeros años. Se tiene que hablar a todo nivel escolar, porque la escuela está instalada en todos lados. La escuela está tanto en lo central, en Santiago, en las regiones, en lo urbano, en lo rural, y la escuela
siempre ha sido, desde la instalación de este modelo, ha sido subvalorada. Es solamente un espacio en donde los niños van a aprender X contenido que determina un programa y un currículum muy pensado para ser buenos trabajadores, pero no para ser personas pensantes y críticos y analíticos del sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros pretendemos que la escuela sea un eje importante del desarrollo del ser humano y que contenidos tan importantes como los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y el análisis de las situaciones, la importancia de la participación ciudadana y política dentro de las escuelas tiene que darse, tiene que haber vida política también en las escuelas. Los establecimientos escolares no pueden ser un espacio en donde vayamos a aprender parceladamente algunas materias para después dar una prueba y tratar de tener, ojalá tratar de obtener una profesión y poder mantenernos en el sistema y alimentarlo. O sea, tiene que haber las posibilidades de que los espacios educativos generen otro tipo de educación. Y ahí hay mucho que hacer. Esas políticas educativas tienen que mirar hacia otro tipo de desarrollo, hacia el desarrollo integral del ser humano. Tiene que haber una educación que se piense hacia los pueblos y por los pueblos. Ahí tenemos que analizar bien el tema de la educación intercultural. Como bien decía Camila, no basta con que solo sea enunciado en una constitución o en una ley o en un decreto. Eso tiene que ser vivido y necesitado también por parte del pueblo. O sea, si nosotros no reclamamos educación intercultural de calidad, crítica, analítica, no la vamos a tener. Vamos a seguir con esta educación intercultural que se ha puesto a fuerza, porque la hemos exigido, pero es funcional, le funciona, le sirve al sistema. Entonces el sistema se acomoda con estas demandas. Ya, me avisan del tiempo, así que voy a ir cerrando. Bueno, hay muchas cosas que conversar, pero nosotros creemos que para todos los temas en general la educación tiene que ser un eje. Tenemos que tomarnos las escuelas no pueden ser espacios cerrados. Eso. Exacto, May Lamien. Continuamos con Ale Parra. Reitero la pregunta, en relación también del conflicto Estado chileno-pueblo mapuche, la violencia, la represión y la militarización. ¿Qué propuestas tienen para enfrentar el abuso contra los derechos humanos por parte del Estado y sus instituciones? Bueno, yo creo que una importante razón de o causa de la militarización del territorio mapuche es que no se reconoce como legítimas las demandas del pueblo mapuche de restitución de sus tierras. Entonces, el reconocimiento en la nueva constitución, como dije antes, no solo de la existencia del pueblo mapuche, sino que también del despojo histórico, como decía Ingrid, de su territorio, significa que hay que avanzar en políticas de restitución de las tierras para el pueblo mapuche y para todos los pueblos originarios. Y eso significaría que no avanzar, ¿cierto? Y de hecho retirar la militarización en el territorio mapuche que tendría que estar cada vez más en manos de sus legítimos dueños, digamos. Y respecto de los derechos humanos en términos generales, la verdad es que se entiende, o bueno, los abogados por lo menos así lo entienden, que los tratados internacionales de derechos humanos que son firmados y ratificados por Chile tienen categoría constitucional, es decir, son superiores a las leyes internas del país. Sin embargo, eso no se respeta en el ejercicio de las leyes en Chile. Entonces, dado eso, creo que en la nueva Constitución deberían reconocerse explícitamente los derechos humanos que están consagrados en los convenios que Chile ha ratificado desde hace décadas atrás. Y allí tenemos, por ejemplo, el derecho a la salud, sencillamente.
que no está reconocido en la Constitución. El derecho humano a la vivienda, que también lo mencionó Ingrid. Ni siquiera existe el derecho a la vivienda en la actual Constitución. Entonces, la mención o el reconocimiento de esos derechos en la Constitución, en la nueva Constitución, va a significar necesariamente un cambio en el comportamiento de las instituciones respecto a estos derechos, y también es necesario para ello, por supuesto, que el Estado deje de ser subsidiario, ¿cierto?, y pase a ser un Estado garante de los derechos humanos y por lo tanto asuma la responsabilidad de garantizar el ejercicio de estos derechos. Ese es un cambio importantísimo que tiene que ocurrir en la nueva Constitución. Y por último, también coincido mucho con Ingrid en la importancia de la educación en derechos humanos, porque lo que no demandamos los pueblos difícilmente lo va a realizar el Estado, así por su propio interés, digamos. Y entonces es muy importante que aprendamos más sobre derechos humanos, sobre qué son los derechos humanos. Por ejemplo, es muy frecuente escuchar comentarios de personas que se informan solamente por los medios de comunicación masiva, por ejemplo, por la televisión, o por las grandes radioemisoras, o por los diarios, ¿cierto?, que pertenecen todos los diarios de circulación regional y nacional a unos pocos consorcios de la derecha también. Solemos escuchar opiniones respecto de los derechos humanos que en realidad no tienen mucho que ver con el real sentido de los derechos humanos, que son derechos que los estados deben garantizar, y que los estados son los únicos que pueden violar en el fondo los derechos humanos, porque la categoría de derechos humanos significa un reconocimiento de un derecho que los estados están obligados a respetar y a garantizar. Entonces una persona a título individual que no pertenece al Estado no puede violar los derechos humanos, puede cometer actos criminales, ¿cierto?, o penales, qué sé yo, pero no violar los derechos humanos. La historia también de por qué surgieron los derechos humanos a nivel internacional creo que es importante que se conozca, y también cómo los derechos humanos son además un cuerpo dinámico, no son una cuestión estática de que estos son y de aquí no solo esto vamos a garantizar, sino que es una cuestión dinámica también, que es producto de las luchas también de los pueblos del mundo, y que así se ha ido engrosando este cuerpo de derechos y se han ido reconociendo nuevos derechos. Eso también es importante que lo eduquemos, que nos eduquemos en ello y lo difundamos en la población en términos generales. Y bueno, los pueblos más educados son más empoderados también en sus propias defensas y en sus propias luchas. Muchas gracias, Ale. Cami, ¿seguimos contigo? Ya, mira, por el rigor del tiempo voy a quizá acotarme un poquito más en tema el tema de las violaciones de los derechos humanos. Me parecería como importante tocarlo, porque creo que estamos en un país además que niega la violación de los derechos humanos de la dictadura, o sea, es ya un nivel de locura impresionante por parte de algunos sectores de la clase política en este país que niega eso, y hoy en día están negando también la violación de los derechos humanos que hubo en la rebelión en Chile, para qué decir los que se violan en el pueblo mapuche. Entonces creo que hay una negación que creo que es importante también denunciarla, y que por otro lado creo que es importante también plantear que no puede surgir una nueva constitución con presos políticos mapuches, presos políticos de la rebelión que hoy día siguen en cárceles. Es decir, no puede haber una persecución al pensamiento y al accionar político que exista, digamos, contra este gobierno, contra los estados
contra el Estado que exista, y ahí creo que es importante por ahí recalcar algunas propuestas. Creo que una de las demandas que tienen que existir y que tiene que ponerse como en la palestra es el desfinanciamiento de las fuerzas policiales en función de que se disuelvan, que no existan instituciones que además han demostrado ser totalmente ineficaces en temas sentidos como la población, como el tema de la delincuencia, que además sabemos que la delincuencia es una situación en la que se encuentran muchos destinados por el tema de la carestía, ¿cierto? Por necesidades, por todo un sistema de educación, como dice Ingrid, pero además hay delincuentes de cuello y corbata, que son los que no llegan a los tribunales, que son los que no se condenan. Entonces también es como medio arbitrario, ¿cierto?, ese concepto de la delincuencia. Pero precisamente esta policía que tenemos es una de las principales instituciones que han sido corruptas, que han estafado millones. Recordemos el tema de los casos del Paco Gate, de los milicos, que, o sea, son unos estafadores, aparte de ser unos violadores de derechos humanos, son unas instituciones corruptas que no tienen por dónde hoy día defender su existencia, porque ya han demostrado, digamos, aparte de tener un repudio total de la población, vemos las últimas estadísticas que la gran mayoría de la población rechaza el apoyo a las instituciones de carabineros, y aquí se engloba todo, o sea, los pacos, los milicos, los ratis que demostraron el día de ayer todo su actuar militar contra el pueblo mapuche. Entonces son instituciones realmente que no le prestan ningún servicio a la gran mayoría de la población, sino que solamente se han demostrado en resguardar los intereses de los empresarios y de los políticos que tienen intereses ahí en este país. Entonces creo que es importante recalcar eso, disolver estas instituciones, que no existan, libertar a los presos políticos, que los violadores de derechos humanos paguen en cárcel común, que no tengan hoy día esta oportunidad de estar en hoteles como sabemos que se da en Chile. Entonces, bueno, eso es como algunos punteos que se me ocurren respecto al tema de los derechos humanos. Muchas gracias, Cami. Bueno, continuamos con la última pregunta de este espacio, que dice: ¿qué aspecto quisieran puntualizar en cuanto a cómo se diferencian sus demandas de las demás candidaturas? Continuamos con Ingrid, el mismo orden. Disculpa la pregunta, no la escuché bien. Dice: ¿qué aspecto quisieras puntualizar en cuanto a qué te diferencian sus demandas de las demás candidaturas? Bueno, es un poco difícil decirlo porque no conozco todas las candidaturas, pero quiero decir un poco cuál es el matiz o el énfasis que nosotros le vamos a poner, ¿ya? Y tiene que ver con esto de primero instalar nuestro lenguaje, poner nuestros términos allí para dar una visión de mundo distinta, ¿ya? Eso es súper importante. Vamos a hablar de los temas centrales, ancestrales del pueblo mapuche en general, incorporando los otros nuevos o actuales que tienen que ver con Convenio 169, que tiene que ver con la plurinacionalidad, también pensada desde una manera distinta, y que en ese camino ojalá sea, tal como lo dice Camila, que no sea solo una decoración más, o para que el Estado se haga... se valide en lo internacional diciendo que existe la plurinacionalidad y eso no exista. Entonces ahí hay varias cosas que nosotros, de las cuales queremos hablar y poner en tema, pero también delante iba a decir algo y se me olvidó, es que nosotros proponemos en esta campaña crear poder constituyente. Y eso quiere decir que no seamos nosotros los candidatos, o en este caso yo como candidata, la que genere esta fuerza, sino que venga de las organizaciones que se han sumado y que se sumen más. Y en este caso, como estoy aquí con Camila y con Alejandra, es que podamos también, entre los candidatos que vamos en contra de esta
esta fuerza de la derecha, neoliberal, capitalista, racista y todo lo demás, también podamos juntarnos a hacer política, a hacer alta política. Y eso quiere decir en que miremos más allá del proceso electoral. O sea, si nos hemos dado el trabajo de juntarnos desde antes, como decía Alejandra, en nuestras organizaciones, trabajando por uno u otro tema, creo que es el momento en donde ya tenemos que juntarnos a trabajar por los temas que a todos nos importan y que tenemos mucha concordancia y coherencia en nuestras propuestas. Entonces creo que no entrar en la carrera competitiva, creo que es eso algo que no nos va a pasar a nosotros. De hecho, esta candidatura y yo también como persona me he ligado mucho con la candidatura de Natividad y con ella precisamente porque no hemos visto casi siempre en los mismos espacios y creo que cualquiera de las dos que esté allí va a representar perfectamente lo que está llevando la otra candidatura, y si entramos las dos, por supuesto, vamos a ser de las personas de los escaños reservados quienes van a, desde ya están planeando esto, estamos planificando y estamos tratando de juntarnos. Entonces también creo que hay que marcar una forma distinta de hacer la política y de entrar al tema electoral, para dar distintas posibilidades, para ofrecernos a nosotros mismos distintas posibilidades. O sea, yo no creo que debamos replicar los modelos que nos han hecho tanto daño. Creo que no hay que luchar por votos, creo que hay que luchar desde las propuestas, exponer nuestra propuesta, generar conversación, diálogo, debate, y eso va a ser nuestro proceso en general. Nuestra propuesta es pedagógica. Entonces ahora estamos, por ejemplo, todos los sábados haciendo un pequeño programita en donde tocamos temas que nos interesan desarrollar y para que las personas también sientan que estamos viviéndolo, o sea, que no hay nada zanjado. Eso es importante, que más allá de cómo resulte el tema constituyente en sí, dentro de esa convención, nosotros estamos creando el poder, y el poder tiene que ver con lo que ya se inició, con el proceso que se inició. No nos dieron la Asamblea Constituyente, no sé si tuvimos a lo mejor la fuerza necesaria para seguir pidiéndola a pesar del acuerdo del 15 de noviembre, quizá no era el momento, pero ahora podemos crear poder constituyente manteniéndonos en contacto entre todas las personas que pujamos porque hubiera un cambio constitucional. Entonces, eso y que se sigan movilizando, que nos sigamos movilizando nosotros dentro y fuera de todas las orgánicas que tenemos. Y en la calle, por supuesto, es súper necesario. Ahora mismo en Santiago hay una gran movilización respecto a la situación que pasó ayer en la comunidad de Temocuycuy, y eso es algo que vale más que a lo mejor el discurso o el reclamo público que uno puede hacer ante los medios. Entonces, eso es súper importante que no lo dejemos, que no abandonemos esas formas de hacer también política, porque esa fuerza es política. Y nosotros estamos ahora poniendo en una posición, en un cargo, en un rol, siendo a lo mejor un referente, pero también creo que tenemos que estar en todos lados, en todos los espacios. Ya, eso. Muchas gracias por escuchar y por estar aquí y por las preguntas. Tomás y Lamien, continuamos con Ale en honor al tiempo. Vamos rapidito. Sí, bueno, yo puedo resumir que desde la perspectiva de las organizaciones socioambientales de la región y también de Chile, porque estamos bastante coordinadas, bastante comunicadas las organizaciones a nivel de todo el país. Queremos llevar a la discusión de la nueva Constitución los derechos de la naturaleza, porque pensamos que tenemos que dejar de posicionarnos las personas como algo aparte, separado de la naturaleza, que es un concepto occidental, ¿cierto? Antropocéntrico, y tenemos que empezar a pensarnos como parte de la naturaleza, que es lo que realmente somos. Si somos una especie animal más de todas las especies animales que existen en el planeta, deberíamos considerarnos como parte de la biodiversidad, que es algo que el pueblo mapuche tiene muy claro, como muchos pueblos originarios del mundo, y ese reposicionamiento que tenemos que hacer de nosotros, de nuestras comunidades en los territorios que habitamos,
es fundamental para avanzar en la protección de la naturaleza y de nosotras y nosotros mismos, en el fondo. Proteger a la naturaleza es protegernos a nosotras y a nosotros. Y eso es lo que tenemos que empezar a visualizar y a cambiar esta forma de posicionarnos, ¿cierto? Y también desde el parte de la RADA y de la Red de Defensa de los Territorios, que son las organizaciones en las que yo trabajo y milito, nos interesa el desarrollo de procesos sociales, más que el hecho de que yo, candidata, llegue a ser electa. Nos parece que los procesos son lo más importante aquí, y por eso hemos desarrollado, partimos convocando un espacio que hoy en día está conformado por más de 40 organizaciones de toda la región, que es el espacio que hoy se llama Organizaciones Sociales y Territoriales de Gualmapu, donde hemos ido decidiendo muy cuidadosamente, muy respetuosamente, de manera muy transparente también y abierta, cómo ir levantando esta lista de candidaturas independientes, para que realmente sea una opción de representación de las organizaciones y movimientos de la región. Y por último, no puedo despedirme sin mencionar que el gobierno le dio suma urgencia al proyecto para ratificar el TPP-11. El TPP-11 es un tratado de libre comercio de segunda categoría que es realmente avasallador con los territorios, que superpone los intereses de las corporaciones transnacionales por sobre los derechos de los pueblos, los derechos más fundamentales de los pueblos y de los territorios. Y extrema urgencia significa que el Senado tiene 3 días para votarlo. Este tratado ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por un muy estrecho margen, y si se llegara a aprobar en la Cámara del Senado significaría que la nueva Constitución tendría una camisa de fuerza, y no se podría hacer las grandes modificaciones que necesitamos hacer, los cambios estructurales en el país, porque todo eso significa pasar a llevar los intereses de las corporaciones. Entonces es fundamental que nos movilicemos este fin de semana, que nos comuniquemos con las senadoras y senadores, sobre todo de la región, para exigirles que voten en contra de este tratado, para que protejan nuestros derechos, nuestros intereses y no los intereses de las grandes corporaciones, y acudir a los llamados que vamos a estar levantando desde las organizaciones para exigir el rechazo del TPP-11. Muchas gracias, Ale. ¿Cami? Sí, bueno, agradecer el espacio que pudieron darnos para poder hoy día debatir, dar a conocer nuestra idea, poder también después nos quedaremos leyendo los comentarios de lo que también va pensando la gente, porque al final esto es una constante conversación con la gente, de poder intercambiar ideas y visiones. Bueno, desde ya la candidatura que nosotros proponemos es una candidatura que apunta en todo momento a poder denunciar este proceso lleno de trabas, porque creemos que de cierta forma no podemos tranquilizarnos con este desvío institucional, porque sabemos que es una pelea dura. O sea, estamos hoy día enfrentándonos a acabar una herencia que está encarnada no solamente en temas económicos, sino incluso hasta en la conciencia de la gente. O sea, el pensar individualmente, este neoliberalismo que ha atravesado hasta nuestras prácticas, nuestras relaciones. Entonces es un cambio que no solamente es constitucional, sino que apunta a un cambio profundo, cultural incluso. Entonces, más que nada, bueno, mi candidatura igual está enlazada a candidaturas de otros compañeros y compañeras a nivel nacional, que estamos apuntando a este mismo proyecto de poder utilizar esta tribuna precisamente para amplificar nuestra idea. O sea, esa es como nuestra mayor utilidad. No confiamos en este Parlamento ni en este proceso, más bien creemos que es un proceso que como les digo, va a ser de largo aliento, que no se va a acabar solamente en estos plazos que nos impone el Estado, y que va a implicar en el momento en que tengamos que debatir los temas, quienes estén ahí, sea yo, sea Ingrid, Alejandra, cuando nos toque debatir y nos estén poniendo todos los cerrojos de los 2/3, va a ser un momento en que necesitamos mucha fuerza, mucha movilización, y bueno, y ahí hacer también un llamado a los trabajadores, a las trabajadoras,
a retomar lo que quedó inconcluso el 12 de noviembre, esa huelga general que pudo haberse desplegado de una forma mucho más potente, porque demostró de cierta forma 2 días después que la clase política empresarial se asustó. No fue menor que haya sido 2 días después del paro que se dio el 12 de noviembre. Así que más que nada eso, o sea, hacer un llamado a la juventud trabajadora también, a que se organice, a que pueda también darse cuenta del rol que tienen en la sociedad, porque una juventud además que despertó al país entero, y además que también creemos que es importante traer esa voz de ellos, porque precisamente una voz que este proceso censura. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Para continuar un poco, leer los comentarios que vienen haciendo las transmisiones. Para comenzar a conversar se debe sacar la prepotente y desmedida militarización de la Araucanía, de toda la Araucanía. Tiene que existir apoyo de la policía en forma normal y no invasora, respaldado por un gobierno desestimado por un 95% del pueblo, Nehuen, Ingrid y toda la comunidad que lucha por la dignidad de vivir en paz, Marichihueu. Muy buena candidata, Camila Delgado Troncoso, de 23. Qué potente la Lamien Ingrid y sus palabras y sus propuestas. Saludos, Camila, tremenda candidata. Gracias por preparar nuestro voto firme, bien informado. Éxito. Bueno, y agradecen por la instancia, felicitan su Nehuen y su convicción y la invitación y generar estos espacios igual de discusión. Por aquí hay una pregunta que la vamos a hacer como para ir terminando ya, de parte del público, que dice: considerando que, si bien permea toda la institucionalidad del Estado chileno, Carabineros son la institución en la que viola sistemáticamente a los derechos humanos, se encuentra más presente, ¿de qué manera la abordarían y qué nuevo rol creen que debiesen tener una eventual nueva policía? No sé si alguien quiere partir respondiendo a esto. Y para mencionar igual la última pregunta, dice: en el movimiento mapuche y desde la diversidad que existe, que siempre ha tenido, existen distintas posiciones sobre la utilidad de ir a la constituyente. Algunos son contrarios, argumentando que la experiencia histórica que tenemos los mapuches al momento de insertarnos en la institucionalidad huinca no es efectiva y que el camino es la autonomía directa sin pasar por el Estado chileno. ¿Qué responderían como candidatas a esto? Esas son más o menos las 2 preguntas. No sé si alguien quiere comenzar, como ir respondiendo a rangos más generales estas 2 preguntas. Yo puedo contestar lo que tiene que ver con el tema de las posiciones distintas dentro del pueblo mapuche. No sé si Dale, te parece. Dale. Ya. Voy a tratar de ser breve, cosa que me cuesta, porque soy muy buena para hablar. Pero bueno, y me entusiasmo además. Ayer en un conversatorio precisamente tocamos un poco a eso, pero desde otra perspectiva, pero me refería a ese punto que tiene que ver con que existen propuestas, posiciones políticas dentro de nuestro pueblo mapuche que son muy radicales, que tienen que ver con la autonomía que se está ejerciendo, porque hay comunidades y organizaciones, más allá de las comunidades, hay LOF también, que de alguna manera ejercen su proceso autonómico y no quieren ir por vías institucionales. Yo creo que esa posición es súper válida, es la posición que nosotros quisiéramos a lo mejor poder replicar, pero existen tantas barreras y tantas dificultades desde estas mismas instituciones de las cuales hemos hablado en todo el conversatorio, que tiene que ver con la expoliación de nuestros territorios y el extractivismo y la usurpación y el empobrecimiento también de las comunidades. Entonces, hay acá posiciones que dicen que no es bueno que nos metamos en este tema de la constituyente, porque estaríamos como avalando al Estado chileno en su visión hacia nosotros, como manteniéndonos dentro de este Estado que no queremos. En ese sentido, yo creo que todas las posiciones son valiosas y tienen su origen, tienen que ver con la visión de mundo que cada persona puede tener y cada comunidad pueda tener. No creo que eso sea la única forma. Y nosotros como pueblo mapuche, aludiendo a la historia,
tenemos una historia, una tradición de participación política, de gestores de acuerdos y tratados políticos de alto nivel, como son los tratados a los cuales últimamente se aludió harto, que es el Tratado Tapigüe de 1825 y otros más, en donde se reconoce a este pueblo-nación como una nación autónoma, y es reconocido por la corona española en este caso. Entonces, ese es un solo ejemplo de cómo el pueblo mapuche siempre ha sabido, primero que todo, defenderse, combatir y responder a las ofensivas militares, y también cómo el pueblo mapuche sabe parlamentar a través de los collán o collantún, que son espacios en donde antiguamente se hablaba y se parlamentaba hasta que se pudiera llegar a acuerdos. Y bueno, esa es parte de nuestra política. Hay muchos ejemplos más en donde se han hecho acuerdos, alianzas, donde se ha tratado de alcanzar un nivel de contrato con el otro, en este caso con la corona española, y en alguna medida también con el Estado chileno, que por supuesto el Estado chileno no ha respetado ninguno de los tratados, y los tratados antiguos no han sido revocados. Por lo tanto, si nosotros atendiéramos a la legislación original, a la validez de nuestros tratados, todavía están vigentes, no han sido revocados, no se han perdido, pero bueno, estamos en una situación bastante difícil, en donde la violencia ha sido la que ha ejercido y no el respeto. Entonces, por eso también es tan extraño cuando se alude tanto al Estado de Derecho, y cuando ha sido Chile quien no ha respetado el Estado de Derecho en su formación, en su constitución. Entonces, respecto a estas preguntas, yo creo que es válido hacer las críticas, las reflexiones, y que por qué estamos en una posición política en otro. La reflexión que nosotros nos lleva a participar en este proceso es que hay que estar en todas las instancias. Y es lo mismo que decía Camila, nosotros también vamos a estar denunciando, o sea, desde ya estamos denunciando cómo está siendo tratado el tema de los escaños reservados, donde los partidos políticos ya están cooptando los espacios. Y eso es grave, es súper grave, y nosotros ya empezamos a denunciar y vamos a seguir. Sabemos que el acuerdo está lleno de trabas, pero vamos a ocupar este espacio político, no vamos a abandonar lo otro, ni creemos que este sea mejor que el otro. Solo es uno más. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar con alguna de las preguntas? Cami, Ale, como quieran. Dale, Cami. Sí, bueno, quizás referirme al tema de la policía. Creo que, bueno, por parte de nuestra postura es que Oh, disculpe, ¿me puedo sentar, que están tocando mi hija? Me está llegando. Iba a embalar, pero necesito abrirle la puerta si no se queda afuera. Sí, dale, Cami. Estos son inconvenientes caseros que suelen ocurrir. Mientras tanto, igual seguimos viendo los comentarios. Muchos agradecimientos. Saludos a las tres candidatas, a la Ale, a la Ingrid y a la Cami. Así que continuamos. Sí, eso, o sea, de que en realidad primero no estamos de acuerdo en esta idea de que necesitamos policías para tener una seguridad pública, porque eso es una ideología. O sea, yo creo que una de las manifestaciones más importantes que dan cuenta de eso fue que en plena rebelión popular, quienes en realidad ponían en riesgo la vida y la integridad física de los manifestantes eran precisamente estas instituciones, y quienes las resguardaban eran la primera línea y eran las brigadas de salud. Es decir, creemos que, a diferencia de otros sectores como las juventudes comunistas, Convergencia, Comunes, Partido Humanista, que están planteando hoy día proyectos incluso de refundar las policías y hacerles muchos cursos de derechos humanos, ¿cierto? Policías que sean como, donde, digamos, repriman de una forma mucho más
consciente, no sé, o sea, en realidad hay una idea de refundar la policía para poner otra, y creemos que precisamente esa es una ideología de que no tiene asidero, porque en realidad lo que hay que hoy día plantear en este nuevo proceso es que solamente el pueblo se puede defender a sí mismo, y eso ya quedó demostrado. Entonces ahí es importante plantear incluso cómo en esos momentos álgidos los comités de autodefensa de los trabajadores, de los manifestantes, de la juventud, logró un resguardo mucho mayor de la población que en ese momento se manifestaba. La delincuencia también es un tema estructural, o sea, sabemos que hay muchos argumentos que dicen, no, pero es que necesitamos policías para que nos resguarden ante la delincuencia. Yo diría que la delincuencia es un problema que tiene una raíz, y que esa raíz es el sistema desigual económico. Y por otro lado también vemos, si lo vemos en el tema de las mujeres, vemos que hoy día los incrementos de los femicidios, las situaciones en que se encuentran hoy día las mujeres frente a la violencia machista, la violencia patriarcal, incluso una demostración que las instituciones policiales tienen una total inexistencia frente a ese problema. Entonces ahí creo que mi respuesta hacia la persona que está preguntando, en este caso, nosotros no queremos ninguna institución más, que además, ojo, lo que pasó con la fiscal Chong, cuando encarcela, digamos, condena al carabinero que botó del puente Pío IX al estudiante, ¿cuál fue la reacción que hubo? ¿Se acuerdan? Un tipo que la fue a amenazar a su casa. Es decir, hay fuerzas detrás, no solamente es la policía, hay fuerzas, y lo vimos en Curacautín. Entonces creo que ahí es importante poder pensar que esa es una demanda que no es fácil, que probablemente no sea enmarcada dentro de un proceso institucional, pero que no podemos pensar que las policías son las que nos salvan o nos resguardan frente a problemas que tienen otras raíces. Eso. Bueno, muchas gracias también, Cami. No sé si alguien más quiere profundizar algo o cerramos. Ya. Entonces, bueno, muchas gracias. Agradecemos su asistencia en línea y también a la audiencia que estuvo siguiendo el conversatorio y estas tremendas discusiones y reflexiones que nos dejó el plebiscito y estos desafíos igual cierto que quedan por enfrentar para ver cómo generamos cambios reales. Recordar también que este fue el primer conversatorio y continuaremos los próximos con candidaturas independientes también o candidaturas de partidos políticos que no son parte del régimen, y todos los detalles de esto los estaremos informando por nuestras redes sociales del Observatorio de Medios y Movimientos Sociales con la finalidad de poder debatir e informar. Así que reitero las gracias a Ingrid, a Ale y a Cami por haber generado este conversatorio tan potente y de discusiones tan profundas. Y eso, agradecer, y a la audiencia también, que tengan un buen fin de semana. Bueno, que se viene intenso este proceso, ha estado intenso, así que mucho Nehuen y mucho aguante a todo lo que se viene. No sé si alguien más quiere dar unas palabras. Dale. Chaltumay. Gracias. Chaltumay, Peucayal. Fuerza, fuerza, arriba los que luchan. Fuerza para todas. Gracias, cuídense, que estén bien. Chao, Ingrid, que estén bien. Chaltumay, que estén bien, Peucayal, ñaña, Peucayal, con Pulamien. Todo lo que yo sentí